Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Hoy estamos muy contentos porque primero ya es una semana especial porque estamos en plena Feria del Libro infantil y juvenil y encima tuvimos la gran suerte, estas cosas se dan pocas veces, de tener la suerte de tener, poder coordinar dos entrevistas y aparte poder hacerlo al mismo tiempo, que siempre es el doble alegría. Estamos con los escritores Martín Otegui y Rodolfo Santulo. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¿Qué tal, Joaquín? Rodolfo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tanto Sí. tiempo, Martín. Es No verdad, es verdad. disimulen porque sabemos que estuvieron juntos hace 5 minutos. Exacto, exacto. No nos vimos durante toda nuestra vida y parece que ahora lo veo más que a mi Sí, familia, a mi pareja. Es Es que increíble. no te contaron cómo es el acuerdo. Ahora nos vamos a ver todos los días por espacio de 42 años. sí. A partir del resto del tiempo van a estar juntos siempre. Qué castigo. Cuéntenme, bueno, en el caso de los dos vienen de presentar hermosos libros premiados, reconocidos y con una trayectoria aparte. Nuestra querida amiga común, Estefanía Ganalda, editora, me pasó además de buenas noticias de la mano de los libros que están presentando, de para donde acecha la inquietud, no, los cuentos de invierno en Invierno es un lobo que viene del norte. gracias, Ahí está. No, no, gracias. hoy, a ver, quiero acotar que recién hablamos de esto, pero era engañoso porque donde acecha la inquietud es el título del artículo Lo hablamos hace de 30 Rosana segundos Petrone, lo para que hablamos no me recién. pasara esto. No es que Joaquín no supiera, sino que nos quedó como una confusión ahí porque hablamos de la nota esa. Exacto. El invierno es un lobo que vino del norte. Ahí está. Ese es el título del libro. Hay un artículo muy bueno que salió en la diaria que se llama Donde acecha la inquietud, donde habla efectivamente de que la inquietud es la sensación predominante, por lo menos para esta lectora en este artículo. Y Los Cazadores del Rey es la novela de Rodolfo que se va a editar en España, me dijeron. Sí, el mes que viene, exactamente. Una maravilla. Y bueno, y el caso de Martín, la gran noticia, bueno, era el premio, ¿no? Que ganó el Bartolomé Hidalgo el año pasado. Ah, está, sí, en categoría infantil y juvenil, digamos, es en el 2021. Claro. A mí lo primero que me gustaría hablar con ustedes es justamente eso, en cuanto a la categoría infantil y juvenil y a la sensación que siempre sobrevuela de los libros que hablan de literatura enfocada para lo infantil y lo juvenil, de como una especie de género menor, ¿no? O ese estigma que sobrevuela o que pasa en el teatro también, ¿no? Uno escribe obras de teatro y como si es para un público infantil, parece que no fuera nunca a tener grandes aspiraciones. ¿Cómo se plantaron ustedes frente a las motivaciones para escribir cualquiera de los dos libros? ¿Y cómo viven esa sensación, esa perspectiva? Y arranquemos por ahí con Martín. Hablamos justo de esto hoy con Rodolfo, así que podemos complementar bien esto. Ahí va, se Pero un puede poco copiar inclusive. comentamos, si nosotros tenemos todo ensayadito. No, comentamos esto de que en realidad, como que esta etiqueta infantil capaz que está un poquito más de moda ahora que cuando nosotros, hace 30 años, cuando éramos chiquilines, o 30 y pico de años, que en realidad estaba un poco más mezclado. Había algunas ediciones pensadas para niños y niñas, pero por lo general vos leías lo que te caía ahí, lo que te interesaba, que muchas veces eran cosas que leían también adultos. Ahora me da la impresión de que, bueno, es una etiqueta más bien comercial que facilita un poco la venta, ordena un poco más y eso tiene sus ventajas y desventajas. Pero a mí me gusta todo esto de no estar en una categoría así muy específica, y creo que tanto el libro de Rodolfo como el mío pueden ser leídos por preadolescentes, adolescentes, también por adultos, pero no necesariamente son para esa edad, ni son poco recomendados para esa edad. No sé si vos, ahí Rodolfo, más o menos coincidís en eso, pero un poco charlamos de esto, ¿no? Sí, de hecho marcamos como que, está bien, para niños muy chicos, ninguno de los dos eran libros como aconsejables, Claro. pero en realidad para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ahí me parece que cualquiera. Yo qué sé, yo tengo 42 años y disfruté mucho el libro de Martín. O sea, y sin tener que hacer esa clásica concesión de, no, lo leo con mentalidad, Pensando que es no, para niños, claro. no, no, Te iba a no, no, yo preguntar, y es muy, muy buen libro de cuentos. claro, a la hora de la escritura, pero ¿tuvieron algún recaudo pensando en que fuera eh, para ese público o para todo público? ¿Qué recaudo tuvieron? Bueno, vos sabés que originalmente yo lo había pensado en que tenga un tono juvenil.
lo había pensado, pero a Ah, medida que lo fui escribiendo, eso se difuminó. O sea, no puedo decir si lo hubiera pensado para adultos, hago comillas, pero esto es en radio. sí, 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 Nadie va a ver sí. las comillas que estoy haciendo. Ahora Bueno, aparece una voz que dice, en este momento comillas. Rodolfo levanta los deditos. Rodolfo hace con los dedos. Si lo hubiera pensado para adultos, no sé si lo hubiera escrito distinto. Yo creo que no. Yo creo que fue tomando el tono y el ritmo y el estilo que tenía que tener y con el que terminó saliendo. Claro. Y, Yo Martín, en noté el caso de eso. la inquietud aparte. Bueno, antes quería comentar esto, que el libro de Rodolfo yo lo leí y me pasó lo mismo, es una aventura que era perfectamente posible ser leída y disfrutarla como me pasó a mí, pero estoy seguro que si hubiera tenido 10 años, 11 años, 13, 14, también lo hubiera disfrutado. No es que sentí que vos le habías dado a Rodolfo un tono específico juvenil, no sentí para nada, pero sentí que bien podía leerse por una persona mucho más chica. Y en mi caso sí tenía idea que quería hacer un libro con cuentos fantásticos, un poco esa inquietud de lo fantástico que irrumpe en la vida real, pero excepto 2 o 3 cuentos en que dije, esto está un poco más enfocado para niños, tampoco me cuidé mucho. Sabía que ese tipo de temas, esos tópicos, eran tópicos que pueden ser leídos por un adolescente y que a mí me interesaban, o incluso por un niño. Ujú. Entonces me dejé llevar, pero tampoco fue que decidí hacer una búsqueda de estilo narrativo, de tono narrativo, que fuera muy específico para chiquilines o para preadolescentes. No, Claro. no. Si, antes de seguir avanzando, si me tienen que hacer un pequeño tráiler de cada uno de los libros, que confieso, iré a leer en cuanto haga al revés, que como se hacen las buenas entrevistas que se leen antes, yo lo confieso que lo voy a hacer al revés, por lo sorpresivo de todo esto. Si me tuvieran que hacer un pequeño tráiler con respecto a... Podemos hacerlo cruzado si querés. A ver, Estaba pensando me eso. gusta mucho la Porque, idea. Clara, nosotros somos así. Me A gusta mucho partir la de idea. hoy y por 42 años, nosotros somos Van a ser así. así, Exacto. espontáneos aunque no quieran. Sí, no Oh, sé si querés que arranque yo, dale. Dale. Rodolfo. Temo, vos me corregirás porque temo tampoco, no quiero no hacerle justicia, perdón por usar el doble negativo, pero básicamente Los Cazadores del Rey cuenta la historia de una partida de caza en 1797 en los bosques del Luján, en Argentina, buscando una criatura cuyos huesos se encontraban hace poco y la que se cree aparentemente que habría causado la desaparición de un niño en la zona. Esas 2 historias confluyen para que una partida de caza por orden del rey salga a buscar a esa criatura. Lo que ocurre a partir de ahí, bueno, es una gran novela de aventuras que está muy bien escrita, como ya le dije a Rodolfo, y te tiene como en vilo, en suspenso. No voy a adelantar nada más porque parte de la gracia es Claro, saber claro. cómo se resuelve eso, si Wow. encuentran esa criatura, qué es esa criatura y qué otras cosas se va a encontrar esta partida de caza que tiene. Además, personajes a ver, son personajes muy carismáticos, algunos de ellos, pero lo curioso es que hay por lo menos uno que es un personaje real, digamos, una persona que existió, aunque Rodolfo le da carne y hueso, obviamente, con su literatura. ¿Va bien ahí? ¿Es un buen resumen? Bien, creo No podría recordar haberlo vendido en el mejor. artículo que sí leí, el artículo de donde hablaba del libro sí leí, comentaban algo de que dice esa serie de personajes, la autora decía, me gustaron todos, me cayeron bien todos menos uno, dice, y no explica más nada. Me imagino que será ese el No, verdadero. no, el histórico no. El que no cae bien es el pseudonoble madrileño. Ese no le cae bien a nadie. Bien, Ahí está, el pero el alma de cazador, pobre. el que tiene alma de cazador, básicamente. El más cazador de todos es el que nadie le cae bien. Claro, claro, wow, mirá. Bueno, voy yo. Rodolfo, sí. Voy yo. El invierno es un lobo que viene del norte. Es una antología de cuentos fantásticos que recorren un variado número de tópicos. Van desde los cuentos de corte fábula, los cuentos de horror puro, pero también hay una mirada íntima sobre lo fantástico mediante la inquietud, que ha salido la palabra más de una vez, pero me parece que es eso. El eje de cada cuento es la inquietud que provoca un hecho fantástico, que en ocasiones es hasta costumbrista, es la irrupción de un hecho fantástico en la vida de alguien contemporáneo Claro. y montevideano como cualquiera de nosotros, y al mismo tiempo hay cuentos que apelan a lo lejano, al oriente. Bueno, el que le da nombre al título es un cuento
casi que nórdico, por la estructura de la leyenda y el invierno como una presencia cuasi que, no maligna, pero digamos que indetenible, porque maligno no es, el invierno es, Ahí está. simplemente es. Y cómo esa inquietud se va solucionando de maneras impredecibles, diría yo, en casi todos los cuentos. En la que no es impredecible es porque debía terminar así como uno lo imaginaba también. Es un libro muy, muy lindo, me parece que tiene por lo menos 3 grandes cuentos, que no voy a decir cuáles son, para que cada uno lo lea y diga, ¿cuáles Claro. serían los 3 Deben grandes ser cuentos? estos. Pero ningún cuento flojo, que no es menor. En las antologías siempre es difícil eso. Y acá no Claro. hay ningún cuento que sea flojo. Claro, qué maravilla. Aprovechamos para abrirnos un poco de cada uno de los libros y vamos a ir a diferentes ámbitos. Primero, ámbito feria. ¿Qué les pareció la feria? ¿Qué respiraron por ahí? Yo pasé solo hoy, También. estuve 15 minutos antes de entrar a la presentación y salí corriendo porque tenía una entrevista con un tal Joaquín Doldán. Así Pero qué que pesado. Le contamos a la gente que va a estar del 24 de mayo al 5 de junio, un horario muy extenso, de 9 a 19, de lunes a viernes, y los sábados y domingos de 12 a 20, ahí en la Intendencia. Igual yo me refiero, más allá de esta en particular, la feria como evento. Ustedes son autores han hecho otros libros. ¿Cómo viven el evento ese, más allá de la literatura y la presentación del libro, el hecho de ir a la feria, la firma de los libros, las entrevistas, ya que estamos en una? ¿Cómo viven todo eso que está alrededor del libro y que lo contamina inclusive? No sé, en tu caso, Rodolfo, en mi caso es una alegría porque en realidad es medio que si sacás un libro, como nos pasó en pandemia, sin la feria, es como que queda medio Ah, huérfano el libro. Es más difícil a ver, que concitar la atención incluso de la prensa, queda ahí como en un limbo. Entonces estuvo buenísimo ir hoy y ver que estaban todas las editoriales ahí con sus stands y todo el ciclo de presentaciones que hay. Es como que te da alegría y yo voy a tener que ir varias veces a la Feria del Libro en estos días por otros temas también, pero como que me resultó muy agradable, me quedé muy contento de haber ido, más allá de que igual que Rodolfo, que entré, piqué y me fui, pero voy a regresar en otros momentos. bien. sí, a mí me parece como que la propia actitud de escribir es, por definición, muy solitaria, ¿no? Entonces uno escribe, publica el libro y después a veces no tiene mucha idea de nada. La Claro. feria es un espacio donde lo acompañás, donde estás ahí y justamente se puede dar que, no sé, que firmes algún libro, o que estés paseando nomás. Me parece que es como un espacio donde interactuás, que de otra manera, nada, hiciste el libro, 2 libros, 3 libros, no importa cuántos, pero vos no tenés idea, tiraste barquitos al mar y nunca más lo volviste a ver. Y nunca más sabes, claro. Creciendo un poquito de ámbito, hablando de ámbito, efectivamente el ámbito de los libros, ¿no? Si tuvieran que ustedes dar un diagnóstico de qué pasa con los libros, no sé si a ustedes les pasa o les llama la atención cuando ven los libros que más se venden, sobre todo acá en Uruguay pasa, ¿no? Primero si detectan, aparte al estar en el ámbito de la escritura infantil y juvenil, ese tópico que se repite mucho de que la gente, de que no leen, de que los jóvenes no leen, ¿no? Vieron que se grita en los pasillos de los claustros. Los jóvenes no leen. Y yo siempre digo, no sé si no leen más inclusive, pero ¿qué diagnóstico hacen ustedes? Primero de eso, del hábito de lectura, si está decayendo, ¿qué está pasando con eso? Y para llegar al ámbito del libro, ¿no? De qué está pasando con los libros, por qué hay algunos que se venden, otros no, qué diagnóstico hacen con respecto a eso y si se dejan llevar por los mismos. Martín, empezamos por vos. Dale, no sé si a vos te pasa, Rodolfo, o a vos mismo, Joaquín, pero medio que cuando nosotros éramos chicos, tampoco la lectura era un hábito tan extendido en nuestras clases. Siempre fue algo medio marginal, o sea, la cantidad de niños por clase o por, no sé, grupos que Éramos le los tocaba, que menos. leía, claro, casi siempre era una minoría. Y me da la impresión que eso no cambió Totalmente. mucho. Es verdad que ahora capaz que hay más competencia en el sentido de que hay más disponibilidad de productos audiovisuales, pero no diría, por lo menos no tengo ninguna prueba de que haya decaído de la lectura. De hecho, yo encuentro a veces, hay cosas que me sorprenden hoy en día, que estos clubes de lectura organizados, que no estaban cuando yo era chico, ahora veo que hay una gran actividad y que los chilenes se entusiasman, leen, comentan. Yo no suscribiría la teoría de que ahora se lee menos, pero no tengo forma de probarlo.
Claro. No, bueno, yo hace unos 3 años, creo, justamente me invitaron del club de lectura que coordinaba por aquel entonces Joana Pelufo, y era un viernes de noche. Y yo fui convencido que iba a hablar de mi libro con 3 personas, y había 90 pibes entre 15 y 30 años que estaban un viernes a las 9 de la noche en el INJU, y todos habían leído el libro, todos tenían preguntas, Claro. todos discutieron qué libro iban a seguir. O sea, lo venían haciendo, era creo que un viernes por mes, pero el club interactuaba por redes todo el tiempo. Y yo no recuerdo eso cuando yo tenía 17, 18 años. Claro, Cuando yo tenía claro. 17, 18 años era él que leía. O sea, Sí, 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 sí. Y era una odisea encontrar un libro, conseguir un libro, tener un libro para leer, era hasta caro, ¿no? Por lo menos a mí me resultaba, los libros que uno pretendía a veces eran hasta inaccesibles, ¿no? Ahora parece que estuvieran como más a la mano, ¿no? Y en el panorama de la literatura en general, ¿qué le parece que qué está pasando? ¿Está pasando algo diferente a lo que pasaba antes? ¿literatura en general o general dentro Sí, de en infantil general, juvenil? no solo en el género infantil y Ah, juvenil, sino a mí me da la sensación a veces de que, por ejemplo, acá en Uruguay a mí me llama mucho la atención entre los títulos más leídos siempre que están biografías o relacionados con noticias de prensa, más bueno, que la ficción, ¿no? el lector de no ficción es siempre populoso, digamos, ¿no? Claro, Es el que sostiene la industria casi, es Sí, así. sí. Es que en Sí. realidad, salgamos un poco de la literatura, las series más vistas de los streaming son los documentales de crímenes reales. O sea, me parece que hay un consumo cultural de la no ficción como no sé si antes lo había, ahora me parece que funciona. Y si claro, sacás un libro que reconstruye un asesinato y lo comparás con una novela policial inspirada en lo mismo, va a vender mucho más el de no ficción que reconstruye periodísticamente, por así decir, sí, sí, el sí, mismo sí, crimen que capaz que se noveliza. No sé si eso es bueno o malo, de hecho, no tengo opinión formada. Que es. claro, La ficción se lee menos seguro, eso no tengo duda. De hecho, para un mercado como el de Uruguay es complejo. Salen muchas novelas, que es antología de relatos, tanto para chiquilines como para adultos. Y obviamente el público es eso, es marginal, no es el público de ficción, que lee ficción no es tan grande. Es medio milagro que salgan tantos libros, de hecho, y se sostengan. Yo a veces me da por pensar, ahí hay una legión pequeña, pero que nos va sosteniendo a todos, sabiendo que obviamente. totalmente. Pasa en teatro mucho también eso, ¿no? La gente dice no va al teatro, pero ves ahí 40 horas en cartelera y todas tienen Ahí está. público. O sea que en realidad es efectivamente una pequeña legión. Vamos a hacer una pequeña pausa, son 2 minutitos nada más, y enseguida seguimos con la entrevista. Seguimos en el segundo bloque de Diálogos Comanches, en el encuentro con Rodolfo Santulio y Martín Otegui, que están presentando sus libros en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, ahí en la Intendencia, y aprovechamos para hacer un encuentro con ellos y entre ellos mismos, así también interactúan, ahora que de hecho han conformado una nueva familia literaria. Una dupla cómica. Ahí está. Vieron que andan en la vuelta Carmen Mola, que ganador del Premio Planeta, que se descubrió que eran tres señores. Es verdad. Que Polémico. usando un truco que sospechaban que iba a ganar una mujer este año, entonces inventaron una mujer y se quedó como una cuestión muy, muy extraña. Escribir a 6 manos para mí me resultaría en principio medio como impensable, pero ¿cómo se puede plantear escribir a 4 manos? ¿Es posible? Yo tengo un par de novelas publicadas, escritas a 4 manos con Martín Bentancor, que en aquel entonces, año 99, 2000, íbamos juntos a Ciencias de la Comunicación, Ujú. carrera que ninguno de los dos terminó. ¿Cómo debe Y ser? surgió un poco como, nada, descubrir que había un compañero que escribía, que era como muy raro, ¿no? Ya hace un rato hablábamos lo raro que era encontrar a alguien que leía. Encontrar a alguien que escribía era todavía más difícil, y entre que nos mostrábamos los cuentos que estábamos haciendo, ahí también surgió la idea de tomar alguna novela que uno hubiera empezado y no hubiera pasado nunca el primer capítulo, y el otro hacía el segundo, la retomaba, y así salieron 2 novelas, que fueron más que nada un juego, ¿no? De hecho, cada capítulo buscaba complicar al otro, cada capítulo ponía al personaje en un problema, y era a ver Que cómo no salía tenía de esto. salida.
que bueno, quedaron lo suficientemente decentes como para que Estuario por lo menos publicó la segunda, la otra salió por Artefato, más atrás en el Claro, tiempo. ¿cómo era el nombre? La primera es Las otras caras del verano y la que salió por Estuario es Aquel viejo tango. Eh, Son dos novelitas, las dos de corte policial, porque teníamos en común el gusto por el género, claro. y hoy por hoy no sé si ninguno de los dos está muy orgulloso de ellas, pero ahí existen y No, valen está por sí mismos, fantástica la supongo. experiencia, además. Martín, ¿te lo plantearías o lo has hecho? Yo tengo 2 libros escritos a 4 manos, pero son muy peculiares. Eso que dice Rodolfo, no me imagino cómo sería, es todo un desafío. Claro, yo tengo un libro que es de humor escrito con Ignacio Alcuri, entonces cada uno escribía un artículo, una parte, y está Claro. pensado como en un formato, el almanaque de Banco Seguro del Estado, entonces, excepto un par de cosas que hicimos juntos ahí, que estupideces se nos ocurrían a los dos, por lo general es uno haciendo una cosa y otro otra. Y después tengo uno escrito con un biólogo, que más bien la parte de escritura es mía y él hace la parte como de conocimiento, corrección. Entonces, estrictamente no están firmados de esa forma por dos, pero no fue un proceso de escritura así medio orgánico como el de Rodolfo, que la verdad me parece admirable. Yo supongo que ahí tenés que tener algo que te una a la otra persona en la forma de escribir, porque si queda muy distinto o hay formas muy distintas Bueno, de escribir, debe ser difícil. apelamos justamente a un tono muy neutro de novela policial, Bien. datos, descripciones precisas. La idea fue, creo que más, Martín nunca más escribió en ese estilo y yo creo que lo he ido abandonando Claro. progresivamente, pero funcionó para ese momento de juego y que la verdad que sí, que nos divertimos mucho, era como muy gracioso que te llegaba un viernes y tenías el capítulo nuevo y el otro había puesto el personaje en un problemón y tenías que ver cómo lo sacabas y a su vez lo ponías en un siguiente problema. Era un poco como los folletines que cada capítulo terminaba con Claro. un ¿y ahora qué pasará? Fue ¿Sabes qué? muy divertido. Fue muy divertido. Me quedé pensando en lo que decís lo que hablamos hoy, uniendo esto también la ficción y la realidad. Yo leí Matufia estando en España, y me acuerdo que me quedé como preocupado por vos sin conocerte, digo, a este hombre va a aparecer en una zanja, porque pensé, todo esto es cierto y él lo ficcionó. Sacando a Omar Gutiérrez, que una vez me preguntó en radio si no tenía miedo que me pasara algo, nunca Nunca más pasó hubo nada. Pero consecuencias. yo quedé pensando, capaz que era justamente porque era una novela de ficción o estaba contada desde el punto de vista de la Yo ficción. creo que los involucrados no son de leer mucho y eso me Te salvaguardó salvó, bastante. te salvó del tiro en la pierna. Es probable. Sí, no, pero es una novela. ¿Vos eras consciente de lo que estabas escribiendo cuando lo escribías? No sé. Matufia surgió más que nada porque era un proyecto de una película de Cote Beiroj que me había pedido que la escribiera. Entonces yo entrevisté a Ricardo Gavito durante horas Claro, y tenía toda esa información. Después la película Cote dijo, no, voy a hacer otra cosa. Y yo tenía todo eso ahí, había armado una estructura, había bajado lo que le había pasado a Gavito y la investigación posterior le claro, había dado forma. Y dije, yo no me quiero quedar con esto. claro. Me parece que está bueno, había cambiado los nombres no por cuidarme, sino para tener libertad creativa y que si tenía que pasar algo distinto, eran Claro. otros A mí seres. viste cuando Y hay una frase que parece secundaria, pero que te marca mucho, a mí, y la usé hace 2 horas, cuando mi esposa me contó una cosa, una noticia con un caso de corrupción, y hay una frase de tu libro que yo uso mucho que dice, ¿por qué el malo de tu novela no esconde, no hace la más mínimo disimulo por esconder que había sido él el que había mandado a la persona a pegar el tiro? Y era tal la impunidad, reflexiona el personaje, dice, porque ni siquiera necesita esconder, y un poco me decía, dice, qué raro que, ¿cómo saltas? Digo, ¿te das cuenta? Ni siquiera necesita esconder, y me llevó al libro, lo tenía mucho en la cabeza por eso, porque hay tales actos de corrupción que a veces ni siquiera necesitan disimular que lo hicieron porque sabe que, aunque salten, no va a pasar a mayores. O sea, es como muy fuerte ver a tu sociedad cara a cara con esos ojos, ¿no? sí, y bueno, el caso real fue tal cual, o sea, ni bien Gavito hizo 3 preguntas, descubrió quién había mandado pegarle el tiro. O sea, y la policía no hizo esas 3 preguntas. O sea, Claro, es claro. así A de él sencillo. desde la cama con la pierna baleada, con 2 llamadas ya sabía quién era. 3 llamadas telefónicas, se acordaba más o menos de una matrícula y con eso había sido fulano,
en su auto Claro. con el arma registrada a su A nombre. su O sea, nombre, claro, ni siquiera tuvo que disimular, muy nada. fuerte, ¿no? Mirar a tu sociedad. Entonces, haciendo el juego que estamos haciendo hoy de crecer los ámbitos, salimos de los libros, vamos a hablar de la cultura en general. Si tuvieran que hacer a una persona que viene del extranjero una reflexión de la situación de la cultura en Uruguay hoy, este, ¿qué les contarían? Martín, Cantó primero, pero para tirar al otro Claro, lado la pelota. Está muy bien, te muy bien. empujó al No, abismo. a ver, pasa que con el tema de la cultura, a mí lo que me da siempre para reflexionar en el caso de Uruguay es que yo no soy de las personas que piden, como muchas veces se pide, bueno, que haya una especie de respaldo o financiación. Me parece que funciona a impulsos individuales y está bien, pero sí me doy cuenta de que es algo que no podría funcionar o no podría haber cierto esquema de la producción cultural en Uruguay si no fuera porque hay un empuje tremendo que va de lo vocacional. Es decir, hay un montón de gente, lo que decíamos hoy, haciendo teatro, literatura, bueno, también cine, todo eso sale de la vocación, no viene de otro lado, no es porque eso pueda generar si bien hay gente que vive de eso, está bien, pero sale simplemente porque hay una pasión detrás de eso y hay un deseo, un motor, una fuerza de voluntad para hacerlo. Y bueno, a veces me da para pensar, no es que crea que tenga que haber un respaldo general, pero me da para pensar si no debería estar apuntalado de otro modo, como para que eso pudiera persistir o pudiera permear de una forma en la que no dependiera tanto de esa tremenda voluntad de la gente que lo hace porque realmente le apasiona y lo hace prácticamente por nada o por muy poco. Claro. Es eso. tenemos el eterno problema poblacional. Somos muy pocos. Un poco. Somos muy pocos. Entonces, yo siempre me quejo, no, porque yo que hago historietas, acá el público de historietas y es muy poco, que no sé qué, y alguna vez alguien me dijo, ¿y el de poesía? ¿Y el de ensayo técnico? O Claro. sea, Siempre en es realidad poco. somos muy pocos, no importa para lo que hagas, sacando alguna disciplina, no sé, el fútbol, para entender la cultura como algo Sí, mucho sí, más sí. amplio, sacando expresiones populares como el fútbol, y ocasionalmente algún éxito de cine, por decir Sí, algo sí, que no sí. suele ser Sí, local, el carnaval un poco puede o el ser ahí. carnaval, ahí tenés. En general después, y son expresiones culturales que apelan a un porcentaje de la población que no es masivo. Claro, Y en una población como la nuestra, de un equidistante 1,5 millones en la capital, y tampoco vas a hacer esa cuestión de cientos de miles de ejemplares vendidos. claro. Sí, sí. Nosotros nos tenemos que, lamentablemente, ir. Igual está implícito el compromiso de que una vez por semana nos juntaremos a. No, mentira. Pero sí Con hacemos. Rodolfo No Pero tenemos sé, que pensar qué con hacemos Martín mañana. mañana nos encontramos en el Gaucho, que Ahí va. empezamos. Pero sí repetimos, pero sí vamos a repetir porque nos quedan muchísimos temas pendientes. Pero antes de terminar, sí, yo aprovecho cuando tengo a dos personas así muy vinculadas al mundo de la cultura, aprovecho para agarronear recomendaciones, tanto musicales como de películas, porque la gente que está conectada al tema de la cultura, para mí es una fuente de inspiración fundamental a la hora de qué ver, qué leer y qué oír. Entonces, aprovecho este último minuto para preguntarles eso. Martín, ¿qué me recomendás? Bueno, a ver, de literatura así que me hayan impresionado recientemente, además de por supuesto la novela Santulo, que aclaro fue la Ah, última bien metida, novela bien que leí. metida. Leí esa novela, porque ahora estoy leyendo un libro de no ficción, pero tiene que ver con mis intereses, que es la fauna y demás. Ahí Pero va. la última novela fue la de Rodolfo. Antes de eso había leído la novela que ganó el Pulitzer ya hace unos años, que es una de Jennifer Egan, que se llama El tiempo es un canalla, que me parece una novela fantástica porque mezcla un montón de formatos distintos y hace que queden bien. Hay hasta uno diría es una ridiculez, pero hay hasta un PowerPoint en el medio de la novela y ese PowerPoint funciona Divino. perfecto. Está súper bien escrita, así que como que lo último que me interesó fue eso. Después si pienso en películas, estoy pensando un poco en Sean Baker, el director estadounidense que narra como los bordes de la sociedad estadounidense, que fue el que hizo de la película que es Los suburbios de Disneylandia, ahora se llama Project, no me sale el nombre exacto, pero que básicamente es un tipo que cuenta no la historia Florida, de Florida Project. Florida